Queremos adorar tu presencia, queremos honrarte. ¿Por qué no deja un momento lo que está haciendo y entra en la presencia de Dios? Adore al Señor, adórelo a Él. Dile, Señor, te necesito. Dile, te bendigo, Señor. Dámonos en adoración en un momento. Dile, Señor, qué bueno es tu presencia. Bendigo, Señor, eres tan bueno. Eres tan poderoso, amado Rey. Señor, permítenos sacar tiempos constantes contigo para orar, para estar delante de ti, para estar clamando por aquellos que no te conocen, Señor. Te alabamos, mi Padre Celestial, te bendecimos en esta mañana. Gracias por este día que nos regala, Señor, este día de viernes, Señor. Gracias. Eres tan bueno, mi Rey. Eres tan bueno, mi Señor. Gracias, amado. Gracias, Señor. Bendito eres por siempre y para siempre, Señor. Muy buenos días. Bienvenidos a este su devocional acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional de las iglesias en La Calera, Huasca, San Luis, Útica, Cundinamarca, y su centro de fe y esperanza de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Bienvenidos, mis queridos oyentes. Quiero rápidamente decirles que los anuncios son los mismos. Recordemos que mañana a las 4 de la tarde los jóvenes aquí son invitados cordialmente. El domingo, la jornada de evangelismo. No lo olvide, por favor. Y todo normal, los cultos y en la mañana aquí, el domingo y en la tarde, 6 de la tarde, Huasca y San Luis. Los bendigo una vez más y pidamos por las almas, por las personas que no conocen al Señor Padre Celestial. Aprovecho este momento para pedirte a ti por los que no te conocen, Señor. Aún por los que están en eminencia, Señor. Mira las elecciones que se aproximan, Dios mío. Obra, confiamos en ti, de que tu poder estará ahí obrando, Señor, de una manera poderosa. Gracias damos a ti en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Qué bueno eres y cuán maravilloso eres tú. Bendigo tu nombre desde ahora y para siempre. Bien, hoy corresponde el capítulo 5 de primera carta a los Corintios, aunque sabemos que antes de esta carta se enviaron otras, pero a esta se le dio el título de primera carta y vamos a ponernos a alegar por eso ahora. Hay que aclarar eso, porque hubieron otras cartas antes que estas que lo dice la palabra de Dios, que hoy no, ahora no es el tema. Pero sí, este capítulo 5 es bien complejo. Imagino que los que sacamos estos devocionales dirán, menos mal que esto le tocó al pastor, porque es un capítulo un poco complejo de entender, porque es fuerte. Yo le llamo a este capítulo la vara de Pablo, pero en sí no es la vara de Pablo, sino la vara del Espíritu Santo. A veces uno por estas cosas no es muy querido, pero como los padres que corrigen a los hijos, el hijo le dice, papá me odia porque no me está corrigiendo, pero no, es por amor, es por misericordia. Pero vamos a tratar de brevemente, por el espacio de tiempo, de hablar algo acerca de este capítulo 5. Y este capítulo, para poderlo entender en algo, en parte, se debe saber de que tanto el versículo 4 y el 5, aún desde el 3, se viene hablando de algo que se llama el envanecimiento, como hablaban en el día de ayer. El envanecimiento sencillamente es orgullo, como lo dice la PDT, capítulo 5, versículo 2, dice, y todavía están orgullosos, deberían más bien estar tristes por lo que estaba pasando en este momento en la iglesia allí en Corinto. Y el versículo 2 también de la PDT dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberlos lamentado? Esto es lo que mueve. Pero ¿qué estaba pasando para los que no, para los que leen poco la palabra de Dios? Porque los que leen saben lo que está pasando aquí, pero quiero leérsela. El versículo 1 dice la problemática. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Escuchen bien. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. Este
Este hombre tenía un problema. Pero ¿qué había causado esto? Vamos a mirar un poco. Como se viene tratando desde el capítulo 3, eh, los seres humanos, la iglesia allí, había desviado la mirada del Señor Jesucristo y la había puesto en los seres humanos que estaban al frente de la obra, en el liderazgo. Unos para criticar y otros para honrar exageradamente, que son los dos extremos. Se critica el liderazgo o se honra demasiado. Estos son unos dioses y eso no. Para esa cuestión trae algo. De una vez aparece el envanecimiento o el orgullo que enceguece a la gente y los lleva a cometer actos tremendos, actos lamentables como el que se cometió aquí, entre otros. Y esto trae muchos males, muchos errores a la carne, porque nuestra carne está ahí viva. Por eso tenemos que estar muy aferrados al Espíritu porque es el único que controla la carne. Pero cuando desviamos la mirada de Jesús y la ponemos en los hombres, sea para una cosa o para la otra, como ya dije, entonces aparece el envanecimiento. Nuestra carne se vuelve, cae en la red del pecado. Y eso es lo que había pasado acá, entre otras cosas que también estaban pasando, que ya la voy a leer ahí, que tienen que ver todas con la carne. Pero eso es bastante peligroso. Desviar la mirada del Espíritu Santo, del Señor Jesús, y ponerla en los hombres, porque los hombres solo somos carne y eso es lo que transmitimos de una u otra manera. Como ya leí el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, ¿qué había ahí? Este hombre, seguro era un joven, lo más seguro entre 20, 30, 35 años, está muy joven todavía, le había quitado la esposa a su padre. O sea, vivía con la madrastra. Seguro vivían los tres y este hombre aprovechó la ausencia de su padre para conquistarla. Y no solamente eso, se nota en entre líneas que era una persona muy influyente. O sea, era un líder, porque los líderes también fallamos a veces. Y que Dios nos guarde en estas dimensiones. Y entonces, porque nadie está exento. Lo más que era un diácono, era una persona muy influyente debido a la forma en que el apóstol Pablo procede y tan drásticamente. Y lo más lamentable era que nadie hacía nada, ni le decía ni nada, era normal. Parecía como que, porque la gente a veces se enceguece tanto en un hombre, para una cosa o para la otra, que realmente no ve la realidad, que es la temática que viene hablando el capítulo 3 y el capítulo 4. Y este hombre hasta cenaba, según lo dice el versículo 7. El apóstol aprovecha para decir, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, está hablando de la cena, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Este hombre cenaba y parecía que él no sentía que era indigno, ni nadie veía eso. Qué peligro había aquí. Por eso era tan urgente que Pablo, a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través de Pablo, procediera en esto y de la manera contundente. Por eso dice, es necesario que este tipo salga de la congregación. Fue terrible lo que pasó acá. Y entonces, eh, por eso este hombre tenía la capacidad de afectar la masa, o sea, la congregación, el grupo de hermanos. Lo que se ve aquí era que esta persona tan influyente no tenía conciencia, seguía como si nada estuviera pasando. Hablando de la conciencia, porque en estos casos es un problema de conciencia, el hombre parecía que no sentía como nada. Quiero leer el primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20. Porque pasó un caso muy parecido en otra, o sea, parecido en cuanto a expulsión, en cuanto a sacarlo de la congregación, que la palabra sacarlo de la congregación es entregarlo a Satanás. Es lo que se da por entender acá. Dice versículo de primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 y 20. Manteniendo la fe, le está diciendo Pablo a Timoteo, y buena conciencia. La buena conciencia, ¿qué hace? La buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuando no se tiene conciencia, entonces entramos en un río y nos inundamos, nos ahogamos y perdemos toda situación espiritual. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, mire, es la misma acción aquí, pero lógico ya, porque esos
estas personas habían hecho otra cosa. ¿Qué? Dice, para que aprendan a no blasfemar. Y la palabra blasfemar aquí es hablar en contra de Dios. Una persona a veces naufraga tanto por el orgullo en la doctrina, que aunque este caso lo veo más difícil todavía. Escuche, el caso de Himeneo y Alejandro es todavía más terrible. Este tipo ya se habían ido era a hablar en contra, doctrinalmente en contra de Dios, imagínense. ¿Quién sabe en qué se han metido? Pero por causa de la conciencia. Que es lo mismo que vemos aquí en esto. Este tipo de líder no tenía conciencia haciendo esto y seguía como si nada, cenaba y eso estaba afectando a toda la congregación. Por eso la forma en que el Espíritu Santo tiene que proceder. Y hay muchas personas en la iglesia que cometen errores, porque ¿quién no los comete? Y reconocen su falta. ¿Qué hacen? Ellos se quedan quietos, no participan ni nada y esto es muy sabio para el bien de la iglesia. Pero este tipo, a este que estamos hablando acá, en el capítulo 5 no le importaba la iglesia. Por eso tenía que ser expulsado. Y volviendo al tema de los que deciden quedarse quietos, que es muy bien por el bien de la iglesia, pero le hago una pregunta a usted, mi querido hermano, donde quiera que esté. Quede el bien suyo, por favor. Quede el bien suyo. Porque usted también debe buscar su bien, o sea, solucionar su problema. Pregunta, pida consejo, que para eso estamos los líderes. Para eso está su pastor o alguien en la iglesia tiene que ser sabio para decirle qué tiene que hacer. O sea, abandonar su pecado. Si hay un problema de yugo es igual, pues casarse. Si hay el que sea, hay solución para todo en Cristo. ¿Por qué? Pues está en peligro su integridad. Porque cuando una persona se aísla a ella misma, también se separa un poco del rebaño y en el rebaño hay una protección. En científico le llaman inmunidad de rebaño. El rebaño junto trae protección. Entonces por eso es delicado, por eso la Biblia dice no dejando de congregarse. Pero también es necesario que se solucione ese problema, sea cual fuere. Es el consejo del Señor en esta mañana. Ahora, ¿por qué el apóstol guiado por el Espíritu Santo los entregaba a Satanás? ¿Por qué los expulsaba de la iglesia, de las tres personas que estamos hablando, en especial esta del capítulo 5? Hay dos causas fuertes que quiero mirar rápidamente. La primera de ellas era, en el caso de Himeneo y Alejandro, era hablar en contra de Dios, blasfemar. Ahí comienza la apostasía, apostataban del Señor. Y en pocas palabras, trajeron doctrinas torcidas, cosas que nunca el Señor aprueba ni nada de eso. Y esto se llama naufragar. Ellos naufragaron, se hundieron ahí, se sumergieron, naufragaron, se ahogaron. ¿Y por causa de qué? Del envanecimiento, del orgullo. Qué cosas tan peligrosas. Pero por su misericordia, vemos aquí la misericordia del, del Señor en este segundo caso, en el caso del incesto, que fue donde el Espíritu Santo tuvo que intervenir drásticamente, lamentablemente. Pero vemos, aún en ese accionar del Espíritu Santo, vemos misericordia, vemos amor. El versículo 5 del capítulo 5, por supuesto, dice, en ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso o su cuerpo pecaminoso, dice la versión 60, será destruido, pero su espíritu, aquí viene la misericordia, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. La idea del Espíritu Santo es darle una lección a este tipo, que era hijo de Dios, por supuesto, para que entonces rápidamente reaccionara y pudiera corregir y volver nuevamente al redil, que es lo que Dios quiere. O, por un caso extremo, en el momento de morir, él pudiera reconocer su falta, porque eso pasa con muchos. Muchos que en la vida se la pasan fallando, en el momento de morir, corrigen su falta, pero yo digo, ¿por qué esperar hasta el momento de morir? ¿Por qué no corregir rápidamente, mis queridos? Ahora volvemos nuevamente. ¿Qué de aquellos que dicen ser creyentes o hermanos, pero no cambian su conducta pecaminosa? Como dice el versículo 11. El versículo 11 dice así, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro,
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Qué pasa con ellos? Este versículo, porque de esto hay mucho en la iglesia, gente que tiene una u otra situación, pero son hijos de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado en esto, porque muchos malinterpretan y entonces no saben lo que la Biblia quiere decir, lo que la Biblia está dando a entender ahí. Las dos palabras claves aquí es juntar y comer. Quiero decirles, mis queridos oyentes, que aquí hay un contexto judío. El contexto sencillamente da a entender algo. Es como estar con él o con esas personas y no decirle nada. Él va a creer que está bien y que no, y no, por tanto, nunca abandonará su pecado, nunca abandonará su estado. Para hacerme entender más, para que la palabra la entendamos más, el Señor Jesucristo estuvo bajo este contexto judío. Recuerden que él fue juzgado, criticado porque comía y bebía con pecadores, pero era bajo este contexto, porque para un judío comer y beber era tener a esta persona como si ella fuera una santa. Lógico, en nuestro contexto es otra cosa. Pero aquí lo que la palabra de Dios nos quiere decir es, tengamos cuidado. Sí, coman, beban con ellos, júntense con ellos, pero díganles que está mal. Saquen la varita y díganle, usted está mal, ¿cuándo se va a corregir, mi hermano? Mi padre, mi mamá, el que sea, el familiar que sea, o el amigo. Así le mocha en la cabeza, como pasó con Juan el Bautista. Juan el Bautista, seguro, el rey, ese hombre lo llevaba ya a que cenara con él, pero él le decía, estás mal, esa no es tu mujer, no te conviene. Cásate o haz algo. O divorcia, dígale a ella que se divorcie y cásate. Pero nunca este hombre quiso corregir, prefirió matar a Juan el Bautista. Recordemos al Señor Jesús cuando fue a la casa de Saqueo. Saqueo era un ladrón y fue juzgado el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, a pesar que comió con él en el contexto judío, pero él, a través de la palabra, como era el verbo, hizo que Saqueo cambiara, que es lo que no corresponde a nosotros. Y lógico, eso no les gusta a la gente. Uno, sobre todo uno como pastor, cuando le dice a una persona, mire, estás mal, por favor, corrige. Eso no les gusta. Pero ¿qué podemos hacer? Nos toca sacar la varita de vez en cuando. Y es duro de decirlo, pero toca hacerlo. Coma y beba con ellos, reitero. Pero con Biblia en la mano, dígales, estás mal. Tienen que corregir. Asegura, arregla tu vida. Mire para dónde vas, qué estás haciendo. Porque si no, entonces también son entregados a Satanás. Ellos mismos dicen, no, mejor me quedo quieto. Se alejan del rebaño y van a estar ahí afectando su vida y no solamente su vida, sino todo lo que está alrededor, su familia y todos sus hijos, hermanos, porque todos creen que hace la vida que se lleva como iglesia. Esa es la realidad de este versículo. El llamado para terminar es a que corrijamos nuestra conducta moral. Así es lo que grita el Espíritu Santo en esta mañana. Que empieza con el envanecimiento, o sea, con el orgullo. Por estar a veces criticando, hablando mal de los pastores, de los líderes, aún de hermanos de la iglesia, porque no es fácil comenzar a murmurar del uno del otro. Y esto entonces causa que comencemos a hundirnos, a naufragar en todos los aspectos. Por eso el Espíritu Santo grita, por favor, corríjanse, arreglen su vida, que lo necesito para mi obra. Los amo, te dice Dios en esta mañana, mi querido hermano, tú que andas en estas cosas. El Señor te dice, hijo, corrija, yo te amo. Padre, en tus manos, Dios mío. Colocamos estas personas, ayúdalos, bendícelos, que están apartados de la congregación, Señor, que se acerquen más y puedan entrar en esa vida espiritual hermosa. Gracias doy, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos, mis queridos oyentes.